Buenos días, hermanos y hermanas, que la paz de Cristo esté con vosotros. Hay mañanas en las que Dios te confronta con una verdad que no puedes ignorar, verdades que redefinen tu manera de orar, de pedir y de esperar. Si hoy estás aquí, no es entretenimiento, es dirección. Mateo 21:22 afirma sin titubeos, y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. Ese no es un adorno teológico, es un protocolo espiritual. Es el diseño del reino aplicado a tu vida cotidiana. Si has vivido temporadas donde empujas con tus fuerzas, donde insistes, donde te desgastas buscando puertas que no se abren, este mensaje te va a reordenar por dentro. Dios nunca te pidió que sobrevivieras la vida a pulso, te pidió que dependieras de su palabra y de su presencia. Por eso Jesús declara esto después de un acto de autoridad espiritual. Lo hace para que entiendas que la fe no es un accesorio, es la llave. Y hoy esa llave se te entrega desde temprano. Cuando Jesús dice todo, no lo hace para inspirarte, lo hace para enseñarte. Él no impone límites donde el hombre impone excusas. Él no reduce la vida espiritual a pequeñas expectativas. Usa la palabra todo porque sabe que el poder no depende de ti sino del Padre. Usa la frase, pidiereis en oración, porque la vida no se conquista desde la queja, ni desde la ansiedad, ni desde la comparación, sino desde la comunión. Y añade creyendo porque no basta con hablar, hay que alinearse. La oración sin fe es ruido, la fe sin oración es teoría. La combinación produce resultados. Este pasaje confronta algo frecuente. Muchos piden, pocos oran y menos aún creen. Muchos dicen quisiera o me gustaría, pero no se presentan delante de Dios en oración. Otros oran, pero no esperan nada. Pronuncian palabras desde el miedo, no desde la convicción. Otros dicen creer, pero nunca piden porque sienten que no merecen nada. Y así se pasa la vida entre frustración y resignación. Mateo 21:22 rompe ese ciclo. Te dice que pidas, que ores y que creas. No es opcional, es un orden. A partir de esta mañana, quiero que lleves esto dentro. Tu vida no está definida por lo que tienes, ni por lo que falta, ni por lo que otros opinan. Está definida por lo que Dios ya estableció y por cómo respondes a eso. Cuando una persona activa este pasaje, entiende que el cielo no se mueve por presión emocional, sino por fe alineada, y entiende que la fe no es sentimiento pasajero, es postura. La fe convierte promesa en realidad. La fe sostiene lo que tus ojos aún no ven. La fe le dice a Dios, acepto tu palabra como definitiva por encima de mi circunstancia. Si estás escuchando esto al inicio del día, recibe esta instrucción. No abras la jornada consultando redes, opiniones, noticias o comparaciones. Abre el día consultando a Dios, pide con claridad, ora con enfoque, cree con determinación. No para forzar a Dios, sino para alinearte con Él. Este es el sistema del reino aplicado a la vida diaria. Un solo llamado antes de continuar. Deja en los comentarios la frase, creo y recibo lo que Dios tiene para mí. Y dale me gusta si este mensaje está hablando a tu espíritu. Eso ayuda a que la palabra llegue a más personas y fortalece esta misión. Continuamos con el punto 2. Hay momentos en la vida donde uno reconoce que está haciendo todo lo humanamente posible y aún así las cosas no se mueven. Esa sensación de estancamiento espiritual y emocional es más común de lo que parece. Personas que trabajan duro, que se esfuerzan, que intentan ser mejores, que cumplen con lo que deben, pero por dentro cargan una frustración silenciosa porque sienten que sus resultados no corresponden al esfuerzo que ponen. Y cuando esa frustración se acumula, el corazón empieza a endurecerse, la mente empieza a dudar y la fe empieza a apagarse sin que nadie lo note. Muchos se despiertan cada mañana con responsabilidad, con agenda, con obligaciones, pero sin esperanza. Despiertan preguntándose si vale la pena seguir intentando, si vale la pena continuar luchando, si vale la pena seguir esperando cambios. En el fondo desean algo diferente, pero no saben cómo pedirlo ni a quién. Y aun cuando conocen el lenguaje espiritual, la oración se convierte en un acto mecánico, repetido, sin expectativa real. Hablan, pero no esperan. Suplican, pero no creen. Confiesan, pero no descansan.
Ese desgaste produce un agotamiento interno que ninguna distracción puede solucionar. Hay quienes viven atrapados en un patrón, pedir lo mínimo para no decepcionarse. Se conforman con pequeñas mejoras, con pequeños avances, con pequeñas respuestas, porque en su interior temen ser ignorados por Dios. Prefieren pedir poco para no enfrentarse al silencio. Y ese miedo no se confiesa, pero se siente. Se siente en la manera en que oran, en la manera en que toman decisiones, en la manera en que definen sus expectativas. Reducen el alcance de su fe para protegerse del dolor. Pero esa protección los encierra. Otros viven con la carga de la comparación. Ven cómo otros avanzan, crecen, prosperan, conquistan y en su interior cuestionan su propio valor. Se preguntan por qué a ellos no les llega, por qué a ellos les cuesta tanto, por qué sus oraciones parecen demoradas, por qué sus puertas parecen cerradas. Intentan mantenerse firmes, pero la comparación es una herida lenta que debilita la fe. Y cuando la fe se debilita, el corazón empieza a negociar con la resignación. La resignación se manifiesta cuando se acepta una vida menor a la que Dios prometió. No es conformidad santa, es conformidad sin paz. Es el sentimiento de que esto es lo que hay y no puedo esperar más. Es el abandono de la expectativa. Es cuando el cristiano deja de creer que Dios puede intervenir en lo cotidiano. Comienza a decir con los labios, Dios es fiel, pero por dentro se dice, esto nunca cambiará. Y en esa tensión vive, y en esa tensión duerme, y en esa tensión ora. Esa contradicción no es sostenible en el tiempo. A esto se suma otro tipo de carga, la culpa espiritual. Hay quienes creen que no merecen pedir nada, porque sienten que no han sido dignos, que fallaron, que se alejaron, que cometieron errores. La culpa les convence de que Dios está molesto, y si Dios está molesto, entonces pedir se vuelve irreverente. Entonces prefieren guardar silencio y cargar con la vida sin molestarlo. Este pensamiento es una prisión invisible. Muchos viven así años enteros sin reconocerlo. No piden porque no se creen dignos, no oran porque no se creen escuchados, no creen porque no se creen hijos. La duda también juega su papel. La duda no siempre es ateísmo. La duda es la voz que dice Dios puede, pero no conmigo. Esa frase destruye la confianza, porque creer en el poder de Dios sin creer en su intención para contigo solo produce admiración, no fe. Muchos creen que Dios puede sanar, restaurar, abrir puertas, cambiar historias, pero dudan que quiera hacerlo en la suya, y esa duda sabotea la oración. Jesús dijo creyendo, no teóricamente aprobando. Creer implica poseer lo pedido antes de verlo. Implica relacionarse con Dios como Padre, no como un poder distante. La ansiedad es otra carga silenciosa. Cuando la mente está cargada, la oración no fluye. La ansiedad presiona, la fe espera. La ansiedad quiere resultados inmediatos, la fe espera el tiempo de Dios. La ansiedad se alimenta del control, la fe se alimenta de la confianza. Pero cuando la ansiedad domina, la oración se vuelve un intento desesperado de manipular a Dios para que haga algo rápido. Y cuando Dios no actúa rápido, la persona concluye que Dios no escuchó. La ansiedad deforma la relación espiritual. También está el desgaste de la repetición. Hay personas que llevan años pidiendo lo mismo, esperando lo mismo, creyendo lo mismo y sienten que nada cambia. Con el tiempo, su oración pierde fuerza. Ya no oran desde la convicción, oran desde la costumbre. Dicen las palabras correctas, pero sin expectación. Ya no esperan recibir, esperan sobrevivir. Se acostumbran a la vida tal como es, aunque duela. La repetición sin resultados produce apatía espiritual. Y por último, hay un problema profundo pero muy extendido. Muchos oran sin alinear su corazón. Hablan con Dios, pero su interior está pactado con la duda. Dicen, Señor, abre esta puerta, mientras piensan, igual no va a pasar. Dicen, Señor, respáldame, mientras piensan, no soy suficiente. Esa división interna es la que el pasaje de Mateo 21-22 viene a confrontar. Jesús no permite esa dualidad. Él establece un orden, pedir en oración, creyendo, no uno sin el otro, no fe sin oración, ni oración sin fe. Esa es la clave que falta cuando la carga es pesada.
Si este cuadro describe algo que has vivido, lo importante no es la culpa, es la conciencia. Dios no revela cargas para humillar, sino para sanar. En el punto 3 veremos cómo interviene Dios según Mateo 21:22 y cómo se rompe este ciclo. Cuando Jesús pronuncia Mateo 21:22, no está entregando un concepto motivacional. Está revelando la forma en que el reino de Dios se involucra en la vida humana. La intervención divina no ocurre por azar, no ocurre por presión emocional y no ocurre por insistencia humana sin dirección. Ocurre cuando el creyente entra en el orden que Dios estableció: pedir, orar y creer. Ese orden es la puerta de acceso al mover de Dios en lo cotidiano. Observa cómo empieza la frase: y todo lo que pidiereis en oración. La intervención de Dios comienza con la invitación a pedir. Esto derriba una mentira común. Dios no necesita que pidas porque ya sabe lo que necesitas. Es verdad que Él sabe, pero es falso que lo hará sin tu participación. Jesús podría haber dicho: y todo lo que necesitareis, Dios os lo dará. Pero no dijo eso, dijo: lo que pidiereis. Pedir no es formalidad, es alineación. Es reconocer que lo que esperas viene de Dios y no de tu propio esfuerzo. Es reconocer dependencia, es reconocer gobierno. Dios interviene cuando lo honras como fuente, y el acto de pedir lo declara. Luego Jesús especifica el ambiente en el que se pide, en oración. Esto elimina otra mentira, que pedir es desear en silencio o intentar atraer resultados con fuerza mental. No. La intervención divina se activa en la oración. La oración es comunicación con Dios, pero también es puerta legal en el Espíritu. La oración no informa a Dios, ya lo sabe todo. La oración autoriza la intervención de Dios en tu vida. Así funciona el gobierno del reino. Dios respeta tu voluntad. Si no pides, no invade. Si no oras, no activa. Por eso Jesús no omitió la palabra oración. Él estableció la plataforma donde sucede lo sobrenatural. Luego viene la tercera pieza, creyendo. Aquí se define la calidad del acto. Dios no interviene cuando hablas desde el miedo, desde la culpa o desde la resignación. Interviene cuando te acercas con fe. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No dice difícil, dice imposible. Esto no significa que Dios se ofenda cuando dudas, significa que la fe es el lenguaje del reino. La fe es lo que traduce tu oración al plano de la intervención. Por eso Jesús no dijo orando mucho, orando fuerte, dijo creyendo. Ahora observa cómo termina la frase: lo recibiréis. Esta palabra es la firma de Dios sobre el proceso. Dios no promete que lo pensarás, que lo imaginarás o que lo intentarás. Dice que lo recibirás. Recibir implica que Dios cumple, Dios responde y Dios entrega. Cuando Dios interviene, las cosas no quedan en el aire. Él no entrega insinuaciones, entrega resultados. Pero el proceso tiene un orden, y ese orden es espiritual, no psicológico. Aquí es donde se rompe la carga del punto anterior. La frustración humana viene de querer resultados sin proceso, querer intervención sin oración, querer cumplimiento sin fe, querer avance sin petición, querer cosecha sin sembrar. Dios no funciona así. Su intervención respeta su palabra, y su palabra establece que lo que le pidas en oración creyendo, lo recibirás, no antes, no después, no de otra forma. La intervención divina también desmantela 3 mentiras arraigadas. La primera mentira es: Dios no responde. Jesús derriba eso declarando: lo recibiréis. La segunda mentira es: no soy digno de pedir. Jesús derriba eso ordenando pedir. La tercera mentira es: quizás Dios no quiere. Jesús derriba eso revelando: todo lo que pidiereis. Si hubiera límites arbitrarios, Jesús los habría mencionado. No lo hizo. Pero la intervención divina también corrige mentalidades. No significa que Dios hará todo lo que tu carne desea. Significa que Dios responde cuando tu voluntad se alinea con su carácter por medio de la fe. Por eso el proceso incluye oración, porque la oración ajusta tu corazón. La oración filtra peticiones incorrectas, ordena prioridades, purifica motivaciones y te convierte en receptor de lo que Dios tiene preparado. Un corazón que no ora quiere control, un corazón que ora quiere dirección. La intervención divina se da a los que buscan dirección.
Otro aspecto clave es que Dios interviene en el tiempo correcto. Esto rompe la ansiedad. La intervención divina puede ser inmediata, progresiva o por etapas. El recibiréis incluye el tiempo de Dios. Hay cosas que Dios entrega enseguida porque así lo requiere tu vida. Hay cosas que Dios te hace caminar porque está formando tu carácter. Y hay cosas que Dios demora para protegerte. La fe no solo confía en la respuesta, confía en el tiempo. Lo más importante es que este pasaje revela que Dios interviene como Padre, no como juez distante. Jesús está hablando a hijos. Un juez no invita a pedir. Un padre sí. Un juez no promete entregar. Un padre sí. La intervención divina según Mateo 21:22 es paternal. Por eso la fe es relación, no técnica. Por eso la oración es conversación, no ritual. Por eso pedir no es negociar, es confiar. Cuando el reino interviene, no solo cambia circunstancias, cambia visión. Dios puede responder abriendo una puerta, cerrando otra, cambiando tu camino, fortaleciendo tu espíritu, limpiando tu corazón, sanando una enfermedad, restaurando relaciones, dando recursos, trayendo paz o transformando tu manera de pensar. Todo eso es recibir. Recibir no siempre es obtener algo material. A veces recibir es recuperar el alma, y eso también es respuesta. Por eso, cuando Jesús pronuncia este pasaje, está entregando la forma en que el cielo se involucra en la tierra. Él no te dice que sobrevivas, te dice que pidas, ores y creas. Y cuando hagas eso lo recibirás, no como deseo humano, sino como respuesta divina. Así se rompe el ciclo del desgaste y así se activa la intervención de Dios. En el punto 4, veremos cómo se convierte esto en enseñanza directa para tu vida diaria. Llegados a este punto, es necesario traducir lo espiritual a lo práctico, porque de nada sirve conocer la promesa si no entiendes cómo se vive. Mateo 21:22. No es para estudiarlo solamente, es para aplicarlo. Jesús da 3 instrucciones claras que conforman una enseñanza sólida para tu vida diaria: pedir, orar y creer, y cada una define una postura espiritual distinta. Primero, pedir. Esto implica claridad. Muchas personas no reciben porque no saben lo que piden. Hablan con Dios en términos vagos, como quien no quiere comprometerse a esperar algo específico. Dicen, Señor, bendíceme, pero no definen en qué área. Dicen, Señor, ayúdame, pero no detallan en qué necesitan ayuda. Pedir exige precisión, porque la precisión revela expectativas. Dios honra la precisión porque la precisión revela fe. Jesús le preguntó al ciego Bartimeo qué quería que hiciera, aun sabiendo que era ciego. ¿Por qué? Para que lo expresara con su boca. La fe habla. La fe pide con claridad. La fe pone palabras a la necesidad. Cuando pides con claridad, Dios te enseña que no te escondas detrás de ambigüedades espirituales. Dios no es intimidado por tus peticiones. Dios está esperando tus peticiones. Segundo, orar. Esto implica relación. Orar no es recitar, no es repetir, no es cumplir. Orar es entrar en la presencia del Padre con honestidad. La oración coloca tu corazón en el lugar correcto para recibir. La oración reordena tu mente. La oración purifica tu motivación. La oración cambia tu enfoque de la circunstancia hacia Dios. Cuando oras, reconoces que la respuesta no depende de tus recursos, sino de su poder. Y cuando esa verdad se establece en tu interior, la ansiedad disminuye. La oración es el acto que convierte tu necesidad en dependencia saludable. Por eso Jesús no dijo lo que pensareis o lo que desearéis, sino lo que pidiereis en oración. La oración es el medio donde la fe se respira. Tercero, creer. Esto implica postura. Creer no es sentir, creer no es desear, creer no es visualizar. Creer es sostener la palabra de Dios como más definitiva que tus ojos, tus emociones y tu lógica. Creer es actuar como hijo, no como mendigo espiritual. Creer es asumir que Dios hará porque Él lo dijo, no porque tú lo mereces. Creer exige firmeza interior, no es negociación, es convicción. Cuando Jesús dice creyendo, está hablando de una fe que se alinea, no de una fe que discute. La fe que discute se apaga. La fe que se rinde se fortalece.
La fe que se alinea recibe. Todo esto genera una enseñanza directa. La intervención de Dios no depende del ruido de tus emociones, depende de la coherencia de tu fe. Hay momentos donde no sentirás nada y aún así debes creer. Hay momentos donde la respuesta tardará y aún así debes orar. Hay momentos donde la vida será tan compleja que pedir será lo único que puedas hacer. Pero si respetas este orden, te vuelves receptor del cumplimiento. Aquí surge otra enseñanza fundamental. Dios responde según lo que crees, no según lo que temes. Muchas oraciones están cargadas de miedo. La persona dice, Señor, líbrame, mientras piensa, algo malo va a pasar. Esa oración no está pidiendo, está anunciando un temor. Dios no responde a temores, responde a fe. No porque Dios sea insensible, sino porque el sistema del reino se mueve en la fe. La fe declara lo que Dios dijo, no lo que la mente teme. Por eso es importante examinar cómo oras. ¿Estás orando desde la convicción o desde el miedo? ¿Estás orando desde la culpa o desde la gracia? ¿Estás orando desde la ansiedad o desde la confianza? La diferencia determina el resultado. Otra enseñanza clave es que la fe no es opcional. Muchos creen que la fe es un reconocimiento intelectual del poder de Dios. No, la fe es obediencia emocional, espiritual y mental. La fe alinea tu interior con la palabra. La fe te obliga a renunciar al control. La fe te obliga a soltar la lógica humana. La fe te obliga a confiar cuando no ves. Y esa renuncia es incómoda, por eso pocos la viven. Pero el reino no funciona en comodidad, funciona en convicción. Hay un punto adicional que no puede ignorarse. Recibir no siempre significa recibir lo que imaginaste, sino recibir lo que Dios preparó. Hay peticiones que Dios responde con transformación interior en lugar de cambios externos. Hay peticiones que Dios responde con sabiduría antes que con dinero. Hay peticiones que Dios responde cerrando puertas antes que abriendo otras. Y todo eso es recibir. Recibir implica entender que Dios sabe lo que pides, pero también sabe lo que necesitas. Por eso la oración no es manipulación, es rendición. Y cuando te rindes, recibes. La enseñanza directa también confronta un hábito dañino, la oración condicionada. Hay personas que oran de esta forma. Señor, haz esto y entonces yo creeré. Eso no es fe, es negociación. La fe dice, Señor, creo, por lo tanto actúo. Por eso Jesús nunca dijo, verás y creerás. Dijo, si crees, verás la gloria de Dios. El orden nunca cambia. Primero fe, después vista. Primero convicción, después evidencia. Primero oración, después cumplimiento. Jesús mantiene ese orden porque así se protege el alma de la idolatría. Si Dios respondiera antes de la fe, la gente idolatraría la respuesta, no al Dios que responde. Por último, la enseñanza directa establece un estilo de vida, no un evento. Mateo 21:22 no es una fórmula para usar de vez en cuando. Es un estilo. Hay un estilo de vivir pidiendo, un estilo de vivir orando, un estilo de vivir creyendo. Quien vive así no se angustia por cada temporada, porque entiende que el Padre está atento. No depende de señales externas, depende de la palabra. Y vivir así produce paz. No produce ausencia de problemas, produce presencia de fe. Esa es la verdadera intervención divina sobre la vida cotidiana. Padre Celestial, en esta mañana me presento delante de ti con reverencia, con humildad y con fe. Reconozco que tu palabra es verdad. Reconozco que tu voluntad es buena y reconozco que tu invitación a pedir, orar y creer no es una sugerencia, es un llamado. Hoy me acerco no como quien mendiga, sino como hijo que honra al Padre, como discípulo que recibe instrucción, como creyente que necesita alinearse con el cielo. Gracias porque no escondes tu corazón, no escondes tu mano y no escondes tu propósito. Gracias porque Mateo 21:22 revela que tú escuchas, tú respondes y tú entregas a los que se acercan con fe. Señor, en este momento renuncio al miedo que ha contaminado mi oración, renuncio a la duda que ha detenido mis peticiones, renuncio a la resignación que ha limitado mis expectativas, renuncio a la comparación que ha intoxicado mi confianza, renuncio a la culpa que ha intentado convencerme de que no soy digno, renuncio a la voz del enemigo que ha querido desviar mi mirada de tu palabra.
Hoy hago un alto en mi interior y tomo la postura que Jesús enseñó: pedir, orar y creer. Padre, te presento con claridad las áreas de mi vida donde necesito intervención. No vengo a ti con vaguedades, vengo con definición. Te presento mi familia, te presento mi salud, te presento mis recursos, te presento mi propósito, te presento mis decisiones, te presento mis luchas internas, te presento mis temores, te presento mis heridas, te presento mis anhelos, te presento mi identidad. Tú conoces cada detalle, pero aún así me invitas a pedir. Por eso hablo, por eso expreso. Por eso formo palabras desde mi espíritu. Señor, te pido dirección donde no sé qué hacer. Te pido claridad donde todo parece confuso. Te pido provisión donde hay necesidad. Te pido restauración donde hay fracturas. Te pido paz donde hay ansiedad. Te pido fuerzas donde hay cansancio. Te pido sabiduría donde hay decisiones importantes. Te pido valentía donde hay temor. Te pido fe donde hay duda. Te pido alineación donde hay desorden. Y sobre todo, te pido que hagas tu voluntad en mí, porque tu voluntad no destruye, construye, no oprime, libera, no confunde, ilumina, no empobrece, enriquece, no apaga, enciende. Hoy oro no para informar, sino para alinearme. Oro no para manipular, sino para rendirme. Oro no para que se haga mi agenda, sino para que se haga tu propósito. Oro porque la oración abre el cielo sobre mi vida. Oro porque la oración establece orden dentro de mí. Oro porque la oración derrota la mentira y exalta la verdad. Oro porque en la oración reconozco que tú eres la fuente de todo bien. Tú eres mi proveedor, tú eres mi sanador, tú eres mi defensa, tú eres mi refugio, tú eres mi guía, tú eres mi paz, tú eres mi fortaleza, tú eres mi Padre. Padre amado, hoy decido creer, no creer de manera superficial, no creer por emoción pasajera, no creer por impulso espiritual momentáneo. Creo de manera interna, consciente, firme y deliberada. Creo que lo que pido en oración, creyendo, lo recibiré porque así lo has decretado. No creo en mi fuerza, creo en tu fidelidad. No creo en mi mérito, creo en tu gracia. No creo en mis posibilidades, creo en tu poder. No creo en las circunstancias que veo, creo en la palabra que has hablado. Señor, restaura mi fe donde haya sido quebrada, limpia mi fe donde haya sido mezclada con miedo, fortalece mi fe donde haya estado débil, purifica mi fe donde haya estado condicionada. Quiero una fe que sostenga, no una fe que se derrumbe. Quiero una fe que declare, no una fe que se esconda. Quiero una fe que inspire obediencia, no una fe que genere excusas. Y quiero una fe que te honre, porque la fe que honra tu palabra produce fruto. Hoy también te entrego mis tiempos. Reconozco que la intervención divina incluye tu calendario. Si respondes pronto, te alabaré. Si respondes después, te alabaré. Si respondes de otra forma a la que imaginé, te alabaré. No condiciono mi adoración a la velocidad de tu respuesta. Mi adoración pertenece a tu carácter, no a mis expectativas. Por eso descanso, por eso espero, por eso confío. Señor, en esta mañana declaro que recibo lo que tú has determinado entregar. Recibo paz, recibo claridad, recibo dirección, recibo provisión, recibo restauración, recibo sanidad, recibo fuerza, recibo madurez espiritual, recibo convicción, recibo sabiduría, recibo puertas abiertas, recibo protección, recibo oportunidad, recibo corrección si es necesaria, recibo transformación donde haga falta, recibo lo que viene del cielo y rechazo lo que no viene de ti. Padre, te agradezco por la enseñanza, te agradezco por la intervención, te agradezco por la corrección y te agradezco por la promesa. Gracias porque no me dejas orando al vacío. Gracias porque no te cansas de escuchar. Gracias porque no eres indiferente a mis cargas. Gracias porque no eres ajeno a mis lágrimas. Gracias porque no desestimas mis peticiones. Gracias porque no me tratas como extraño, sino como hijo. Concluyo esta oración declarando con convicción lo que Jesús dijo: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Que esta verdad gobierne mi día, gobierne mi mente, gobierne mis decisiones y gobierne mi espíritu. En el nombre de Jesús. Amén
Esta mañana no termina solo con enseñanza, ni solo con oración. Termina con una decisión espiritual. Mateo 21:22 no es un versículo para admirar, es un versículo para asumir. Jesús no estaba describiendo algo lejano, estaba entregando un modo de vivir. Por eso, antes de salir a tus tareas, antes de exponerte al ruido del mundo, antes de responder mensajes, antes de entrar en discusiones internas, afirma esto dentro de ti: pediré con claridad, oraré con convicción y creeré con firmeza. Esto define tu día más que cualquier circunstancia externa. La bendición de esta palabra no consiste solamente en que Dios pueda hacer, sino en que tú puedas recibir. Recibir exige que tu corazón esté alineado. Por eso te digo desde temprano: levanta tu mirada y entra en el día con la certeza de que no caminas solo. No estás a merced de las opiniones, no estás a merced de la economía, no estás a merced de lo que falta, no estás a merced de lo que otros deciden. Eres hijo y el Padre ha hablado. Si Él ha dicho que recibirás, entonces no temas a los retrasos ni te asustes de las oposiciones. La fe no ignora la realidad, la pone en su lugar. Hoy bendigo tu salida y tu entrada. Bendigo tu mente para que no se cargue de ansiedad. Bendigo tus decisiones para que no se tomen desde el miedo sino desde la sabiduría. Bendigo tu casa para que sea lugar de paz y no de agotamiento. Bendigo tus manos para que produzcan lo que Dios quiere que produzcan. Bendigo tu enfoque para que no se distraiga con lo que no edifica. Bendigo tu fe para que no se apague en temporada de espera. Bendigo tu espíritu para que permanezca sensible a la voz del Señor. Y bendigo tu día para que sea un terreno fértil donde se manifieste lo que has pedido en oración creyendo. No te quedes con esta palabra como un sonido bonito. Vive según ella, actúa según ella. Cuando tengas que decidir, decide desde la fe. Cuando tengas que hablar, habla desde la convicción. Cuando tengas que esperar, espera desde la confianza. Si hoy sientes que la duda quiere entrar, recuerda lo que dijo Jesús: lo recibiréis. Si hoy sientes que hay una puerta cerrada, recuerda lo que dijo Jesús: lo recibiréis. Si hoy sientes que tu oración ha sido sencilla, recuerda lo que dijo Jesús: lo recibiréis. Un solo llamado antes de cerrar. Si esta palabra te edificó, escribe en los comentarios "creo y recibo" para sellar la convicción. Deja tu me gusta para que el mensaje llegue a más personas y suscríbete para seguir recibiendo palabra firme cada mañana. Sigue creciendo en fe, sigue pidiendo con claridad, sigue orando con enfoque y sigue creyendo con firmeza. El Señor ya habló. Avanza en paz.